Hola, buenas tardes. Gracias, equipo, por la presentación. Venimos a hablar hoy día acerca de agentes de IA. Le puse ahí también el ascenso que no pediste porque vamos a ver un poquito en un ratito más por qué. ¿Ya? Entonces, primero un poquitito contexto. Yo creo que a esta altura nadie se sorprende, la industria se está moviendo, estamos todos usando inteligencia artificial. Una encuesta que hizo Pragmatic Engineer encontró que apenas 2% de los desarrolladores no estaban usando IA, más del 50% lo usaban para hacer más del 70% de sus tareas. En GitHub el volumen de código que está creciendo, o sea, está creciendo muy sostenidamente, ¿cierto? Va a aumentar el número de pull requests más de un 23% en el último año. Y de esos 23% que ha ido creciendo en el año, más del 4% del total son hechos por Cloud Code, que como todos sabemos también uno puede atribuir o no. Entonces seguramente el número es mayor y si uno considera otros agentes va a ser aún mayor también. Así que la industria se está moviendo, estamos todos tratando de sumarnos a esto y vemos, hay un montón de gente que nos habla de los casos de éxito que han tenido para aprovechar esta nueva tecnología, ¿cierto? Tenemos aquí un caso de Ladybird Browser, no sé si lo conocen, un browser, un navegador web, que reescribió su motor de JS de C++ a Rust con IA en 2 semanas, una base de código de más de 20.000 líneas de código complejo por lo demás, ¿cierto? Un parser, un compilador, etcétera, etcétera. Y logró en 2 semanas terminar con algo que pasa todos los tests y es capaz de ejecutar las cargas productivas, ¿ya? Un trabajo que según el equipo le habría tomado varios meses haciendo la mano, en 2 semanas con la herramienta con la inteligencia artificial. Y por otro lado tenemos también a Boris Cherny, que si no saben es Head of Cloud Code. Él en una entrevista con Lenny Kravitsky, el apellido, comenta que desde noviembre del año pasado que no está escribiendo ni una línea de código a mano, ¿cierto? Todo a través de Cloud Code, ¿ya? Entonces, como que estamos viendo que se pueden hacer muchas cosas interesantes, pero también vemos hartos casos donde la cosa no sale tan bien como esperamos, ¿ya? Un caso estuvo bien famoso, como fue como en diciembre del año pasado, que es Aster, para que los que no conocen, una revista online, tenían un proyecto hecho en Lovable y a la gente ya se le ocurrió botar la base de datos productiva, la borró sin backups y hasta ahí nomás llegó la revista, tuvieron que rehacerla de nuevo. A principios de este año también un deployment asistido por IA generó una caída en Amazon que fue responsable finalmente de 6,3 millones de órdenes perdidas, o sea, una montonera de plata. Y una startup también que desarrolló todo su prototipo con IA. Resulta que la IA le puso todas las credenciales, o sea, toda la lógica de seguridad en el front, se lo hackearon en 0,3 segundos y la startup, la verdad que murió el día que lanzó. Entonces, como que no todo parece ser color de rosa. Y no solamente eso, sino que además hay mucha gente que cuestiona la velocidad con que uno desarrolla, ¿ya? Metr hizo un estudio con hartos devs super senior, o sea, con 10, 15 años de experiencia. Les pasaron una herramienta de inteligencia artificial, lo hicieron programar una serie de tareas y ellos dijeron, mira, esto es fantástica la herramienta, soy un 20% más rápido, pero en realidad las métricas decían que eran un 20% más lento. O sea, ellos pensaban que estaban andando más rápido, pero en realidad estaban andando más lento. Y por otro lado tenemos a CodeRabbit, que los que si no lo conocen es un servicio que hace revisiones de código. Obviamente, analizando su base, descubrieron que el código generado por IA tiende a tener más bugs, más vulnerabilidades que el generado por humanos, ¿ya? Tiene también tener problemas de performance. Entonces, un análisis sobre más de 10 millones de pull requests, ¿ya? O sea, entonces como que podemos hacer cosas geniales, pueden salir cosas que salen muy mal, como que ¿cuál es la cosa? ¿Pues o no es? Y ahí viene un poco esta idea del ascenso, ¿ya? Aquí
nos pasaron una motosierra. ¿Ya? Una motosierra es una herramienta que no sé si la han tocado usar alguna vez, tremendamente poderosa, cortáis un árbol en 2 minutitos, pero obviamente el peligro de la herramienta es bastante evidente, ¿cierto? Hemos sabido, se han visto en muchas partes que puede ser peligrosa. Yo creo que acá, guardando un poco las proporciones, pero es algo bastante similar, ¿ya? Y el problema es que tenemos que aprender, o no el problema, el desafío en realidad es que tenemos que aprender a utilizar esto, y ese es el ascenso, y ese es el nuevo rol, porque el rol cambió, ¿ya? Llegó esta nueva herramienta, que es tu nuevo compañero de trabajo, y tienes que aprender a funcionar con esta nueva herramienta, o si no, no vamos a poder seguir progresando, ¿ya? Entonces, ¿cómo es este nuevo compañero artificial que llegó? La verdad es que es un dev súper competente. No es un asistente, no me autocompleta las cosas que yo le digo. Escribe código, puede generar features, se puede refactorizar código, me puede migrar de una librería a la otra, me puede correr test para validar que las cosas están bien, corre comandos para hacer cosas, navega web, investiga bugs, me traquea problemas de performance, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, es capaz de hacer todas esas cosas. Es un ente muy inteligente. Pero al mismo tiempo, sabe poco. ¿Ya? Es como una persona, yo creo que sabe todo pero no entiende nada. No aprendió contigo, ya no entiende bien tu codebase, no entiende tu negocio, no se acuerda de lo que conversaron en el pasillo, no se acuerdan de lo que conversaron en el último checkpoint, no pasó por tu onboarding, etcétera, etcétera. O sea, es una persona que está como operando completamente fuera de contexto. Y si tú lo pensáis en términos de un desarrollador común y corriente, un desarrollador humano, si uno llega y le pasa una base de código, toma, aquí tenéis 5 millones de líneas de código, juegue, la probabilidad de que lo haga bien también es bastante baja, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr como incorporar, onboardear a este nuevo dev a nuestra base de código, a nuestro proyecto, a nuestro negocio, para poder que realmente empezar a sacarle el jugo. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender básicamente 2 skills. La buena noticia es que uno es un poco más de lo mismo, el otro quizás no tanto. ¿Ya? Lo primero es el compounding engineering. ¿Ya? Me estoy saltando un poquito la primera parte que es lo clásico que hablan como el prompt engineering, porque yo creo que a esta altura ya todos sabemos. Pero después de eso tenemos que tener compounding engineering. ¿Qué significa compounding engineering? Es formalizar y automatizar algo que en teoría ya estamos haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Si ustedes toman lo que es el code review y lo que son los sprint reviews, son instancias que a veces se confunde el propósito, ¿cierto? Y uno dice, oye, el code review es para que el código quede bueno. Pero en realidad no es eso, o no es solamente eso. También el code review es para que mi compañero aprenda cómo hacemos las cosas acá. Es para que yo le pueda decir, yo que sé más, que llevo más tiempo, te pueda transmitir algo de información acerca de cómo trabajamos acá, por qué hacemos las cosas, qué es lo que quiere nuestro usuario, etcétera, etcétera. Es para dar contexto. Y obviamente los seres humanos aprendemos y vamos haciendo cosas. El sprint review es un poco lo mismo, ¿ya? Y la idea aquí es tratar de formalizar y automatizar eso que antes ocurrió más informalmente. ¿Ya? Antes yo te decía, oye, no hagas eso de nuevo. Ahora Claude no tiene memoria, no se va a acordar cuando le diga eso. ¿Ya? Entonces tenemos que empezar a cerrar el loop del aprendizaje para el agente. ¿Ya? Entonces tenemos que cada vez que corregimos a la gente, cada vez que la gente hace, más que corregimos a la gente, cada vez que el agente hace algo que no debería haber hecho, 1, tenemos que corregirlo, 2, tenemos que codificar ese aprendizaje dentro de la configuración de la gente para que no lo vuelva a ocurrir, sea en un skill, sea en el cloud.md, como ustedes estimen conveniente, corrigiendo el comando que hayan usado o lo que sea. ¿Ya? Esa es la primera práctica, que es como tomarse bien en serio algo que en teoría estábamos haciendo desde antes. ¿Ya? Cerrar el loop de aprendizaje, continuamente, permanentemente. ¿Ya? Tomar los comentarios de code review que ocurren en el PR, ¿cómo hago yo para que esto llegue de vuelta a la gente? Ese es el primero, que es un poco más de lo mismo. Y el segundo, que es un poco más difícil, o dependiendo de dónde uno venga, pero es el harness engineering. Harness significa arnés y tiene que ver un poco con
darle la libertad a la gente bajo ciertos límites. O sea, yo supongo, ahí inventé un poquito. Pero me hace sentido así. ¿Por qué? Porque lo que uno tiende a hacer, y la primera reacción, y lo vimos nosotros, somos en Book, somos 400 desarrolladores más o menos. La primera tendencia cuando uno empieza a usar la inteligencia artificial, y lo empezamos a ver harto con los workflows que estaban creando los skills que estaban creando los devs, mucho workflow imperativo. O sea, haz esto primero, después haz esto otro, después toma este dato de acá, después corre este comando, después haz esto, y le vas dando pasito. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo que no es exactamente igual, pero es básicamente o condensado lo que teníamos en uno de nuestros skills dentro de nuestra base de código, ¿cierto? Saca la info desde Sentry, analiza el bug con estos lineamientos que te va a dar, determina quién es el owner y después arregla el bug, corre los devs y después repórtales el bug usando la información del owner y qué sé yo. El problema que tiene esto es que estamos limitando severamente lo que es capaz de hacer el agente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no le estamos dando herramientas y no le estamos dando límites. Finalmente eso se trata un poco de un arnés. Yo me puedo mover harto dentro de ciertos espacios. Entonces, lo que tenemos que lograr convertir esto, que es lo primero que se nos viene a la mente, que es tratar de decirle, oye, yo quiero que tú hagas A, B, C, D, E, convertirlo en un paradigma más bien declarativo, ¿ya? Yo te declaro qué capacidades tienes, yo te doy capabilities, yo te digo cómo se usa Sentry, yo te digo cómo se usa la base de datos, yo te digo cómo se usa tal comando, te digo, también te doy límites, te digo qué test tienen que pasar, te digo qué linters tienen que ocurrir, te digo qué cosas tienen que pasar antes de que tú puedas hacer un pull request, te digo qué cosas tienen que ser ciertas antes de pasar a la siguiente etapa. Entonces, en el fondo tenéis como capabilities y límites al mismo lado. Y cuando uno tiene eso, yo tengo mi capability de cómo contactarme con Sentry, cómo ir a Jira, cómo obtener el ownership de las cosas. Tengo mis harness de los tests que tenemos que generar, cómo se generan esos tests, etc. Mi workflow final termina siendo simplemente darle el objetivo. Oye, toma este bug y resuélvelo. Porque ahí, en el fondo, el agente es capaz, a través de los capabilities, levantar él solo la información que necesita y a través de los harness limitarse y no irse por la moto ahí, con la moto para arriba del cerro. Entonces, esa combinación hace que el tamaño de la tarea que le podamos ir dando a la gente sea mucho mayor, porque ya no se trata de decirle qué tiene que hacer, sino que cuál es el objetivo que tiene que lograr, ¿cierto? Sujeto a ciertas restricciones, obviamente. Entonces, como medio resumiendo, tenemos primero el contexto explícito, que eso, el famoso prompt engineering, tenemos que ser súper explícito en lo que estamos haciendo, hacer el compounding loop, ir cerrando el ciclo del aprendizaje, agregando a la configuración de la gente cada vez que queremos que haga algo nuevo, agregándole hooks para que se dé cuenta que lo hizo mal, agregándole, hooks que le digan cómo tiene que hacerlo bien, y harness que tiene que ver con pasar de ejecutar esta tarea y alcanzar este objetivo, ¿ya? Y cuando uno logra combinar esas dos cosas, compounding más harness, el objetivo, o sea, el crecimiento empieza a ser cada vez más rápido, porque lo que empieza a ocurrir es que el mismo agente dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, ya voy a hacer este cambio, edito el código. Después corro los tests y veo que los tests me fallan. En realidad mi test, o sea, lo que yo hice originalmente estaba malo. Entonces el mismo agente empieza a registrar, oye, aprendizaje para el futuro, no vuelvas a hacer esto o hazlo de esta otra manera, o si no, te va a fallar en el futuro. Y eso te va codificando y vas generando cada vez más una base, un sistema cada vez más sólido en el cual el agente puede desenvolverse y generar features o bueno, lo que sea que estén desarrollando en sus proyectos. Pero la velocidad con la que pueden hacer y la velocidad con la que pueden avanzar y el tamaño de las tareas que le pueden empezar a pasar empieza a aumentar cada vez más en la medida en que uno mejora estos dos loops, ¿cierto? O sea, el loop de compounding y las herramientas de verificación y capabilities. Así que este es el nuevo rol
al cual nos vemos enfrentados en el 2026. ¿Dónde está nuestro valor? Ya no está en escribir el código, si su identidad como desarrollador estaba en lo bacán que eran las líneas de código que ustedes escribían. Paren ahora de hacer eso. Replantéense todo y empiecen a elevar un poquito, a dar un paso un poco más atrás, un poco más arriba. El valor, ¿dónde está? En el pensamiento un poquito más de producto. ¿Qué construir? ¿Ya? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que no? ¿Cuáles son los trade-offs involucrados? ¿Cuál es el impacto que vamos a tener en los usuarios? ¿Ya? A medida que los agentes avanzan cada vez más rápido, resulta que la velocidad a la que tenemos que ir tomando decisiones empieza a aumentar también. El cuello de botella rápidamente deja de ser a qué velocidad alcanzo a escribir yo y empieza a ser cómo resuelvo yo la siguiente decisión que me apareció, porque siempre aparecen decisiones que ir tomando en el camino. Entonces, ese valor es súper importante en el futuro. ¿Ya? Segundo, lograr diseñar, mantener y explicitar los límites bajo los cuales se tiene que mover la gente. ¿Ya? Esto es algo que quizás los que estuvieron en organizaciones un pelito más grandes habrán visto en algunos casos, cuando está bien documentado cómo es la arquitectura, cómo funciona, cómo debería funcionar algo, es mucho más fácil avanzar en algo alineado con eso versus cuando uno llega a una empresa un poquito más, quizás en una startup o quizás algo un poquito más desordenado, es un poco más difícil porque no tienes parámetros entre los cuales moverse. Entonces, nuestro skill ahora es ir empezando a marcarle esas invariantes, cuáles son los guardrails que tiene que cumplir nuestra gente, ¿ya? Darle los capabilities y los límites. Y finalmente, la delegación, ¿ya? O sea, nuestro trabajo como desarrolladores ya no consiste en tener un editor de texto abierto, ¿ya? Porque esa pega la está haciendo el agente y la pega que nosotros tenemos que hacer ahora es de liderar a esta gente, ¿ya? Ustedes su pega es estar cerrando ese feedback loop, hacer que el ecosistema sea cada vez más inteligente y dándole la memoria a la gente que Cloud Code como naturalmente, o bueno, la gente que usen naturalmente no tiene, ¿ya? Así que, se corrieron se corrieron un poquito los textos. Así que bien, te ascendieron, tu rol cambió, tú ya no eres un mero ejecutor, no eres un mero escritor de líneas. Lo que sí significó es que vas a tener que dejar de escribir esas líneas, vas a tener que empezar a hacer otras cosas, un trabajo creo yo más exigente, pero que aporta mucho, mucho, mucho más valor, ¿ya? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos todos en nuestras organizaciones, en nuestras posiciones donde estamos trabajando es si realmente estamos armando este ecosistema para que la gente realmente empiece a andar cada vez más rápido, ¿ya? Así que eso, los dejo con 3 cosas que pueden empezar a hacer desde ya. Primero, cierren su IDE, nunca más abran el editor de código. ¿Por qué? Porque el minuto en que ustedes desarrollan directamente, cortas ese loop de feedback, te saltas a la gente. Y es lo mismo que cuando un junior viene al lado y les pregunta y uno le hace la cosa en vez de explicarle cómo se hace. Es exactamente lo mismo. Entonces, dejen de programar ustedes, háganlo todo a través de la gente y enséñenle lo que tiene que saber. 2, automatizar el aprendizaje. Ya ahí en skills.sh, si no conocen, hay una base de datos gigante llena de skills. Hay varios, a mí me gusta uno que se llama Lessons Learned, pueden buscar otro más que te buscan automatizar este proceso de captura de los aprendizajes en cada una de las sesiones que tenemos con nuestra gente. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos bien poco disciplinados, bueno, yo por lo menos, quizá hay aquí gente más disciplinada, y se nos olvida. ¿Ya? A la máquina no se le olvida, así que instalen eso al tiro. ¿Ya? Instáurenlo también como práctica formal dentro de su code review, como dentro de su sprint review. ¿Qué cosas hoy día ingresamos a nuestro cloud.md, a nuestro skill? ¿Qué cosas nos vimos friccionados que podríamos haber aceptado a través de mejor información para la gente? Y la tercera es, yo me imagino que ya tienen algunos workflows hechos para sus agentes. Agarren cualquiera de esos y desármenlos para que ya no sea imperativo, sino que sea declarativo. Ya separemos las capacidades, las restricciones
y el objetivo. ¿Ya? Esas son tres cosas que yo creo que ya pueden empezar a hacer desde ya y les prometo que puede cambiarles harto cómo avanzan. Nosotros en Book, desde que empezamos a hacer esto, que fue más o menos a principios de año, hemos visto un aumento de productividad de más del 35%. ¿Ya? Así que doy fe de que funciona y que la IA realmente es capaz de hacer una montonera de cosas. Puede hacer mucho, mucho, mucho que hoy día y tenemos todavía mucho por hacer por sacarle el jugo. Así que eso, pues. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen preguntas. Muchas gracias, Felipe. Ahora sí. Como siempre, si alguien en el público tiene preguntas, levanta la mano y no la baja hasta que tenga el micrófono o nosotros le avisemos. Aquí en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la fila F. F9, ahí está. Hola, hola. Bueno, mi consulta va a cuál sería la mejor forma quizás de darle aprendizaje a mi agente, porque por ejemplo yo le he estado dando contexto y después un archivo .md. Siempre le digo que básicamente aprenda de lo que le recomiende yo, de cualquier modificación que quiera darle o que él encuentre que sea pertinente. Quizás esto me ocupa mucha memoria, mejor una palabra clave o guardarlo quizás en el contexto antes o en una skill. Eso. Gracias. Buena pregunta. A ver, no sé cuál es la mejor manera, te voy a contar cómo la somos nosotros. Nosotros, como lo comenté, tenemos este Skill Lessons Learned que lo que hace es que cada aprendizaje lo guarda en un archivo MD en una carpeta. ¿Ya? Como que el proceso de captura tiene que ser lo más fluido posible. ¿Ya? Ese mismo skill tiene la capacidad de buscar dentro de esas tarjetas, archivos, lecciones que puedan ser relevantes, pero lo que sí descubrimos es que, como decís tú, eso yo creo no escala mucho y lo que nosotros estamos haciendo es una vez a la semana tenemos un proceso que captura, o sea, analiza todas estas tarjetas y determina cuál skill, si es el cloud.md, si hay una skill o algo que es el que tiene que ser editado o actualizado para contener esta lección. Yo creo que esa parte no puede ser full automática tampoco, todavía por lo menos, o en el caso nuestro. Super. Y mientras, aprovechando esa pregunta, ustedes infiero que usan control de versiones para ir revisando y monitoreando si es que tienen que hacer rollback de algún archivo o no. Claro, sí. Súper. Sí. ¿Preguntas? Allá. Acá tengo el micrófono. Finalmente tú estás hablando de sistemas cognitivos que van a apoyar el desarrollo como tal. Claro. Pensando que acá la mayoría trabajamos en código. Pero finalmente en instituciones donde está bien delimitado cuál área hace qué cosa, siento que un poco de alguna forma se va a ir desdibujando este límite para poder separar, por ejemplo, negocio de desarrollo. Entonces, quiero conocer más o menos cuál es tu percepción de cómo van a ir evolucionando estos sistemas cognitivos y cómo vamos a ir evolucionando también en la forma en la cual interactuamos con ellos. Buena pregunta. A ver, yo creo que efectivamente los límites se van a desdibujar. Nosotros ya estamos viendo dentro de Book esos efectos. O sea, vemos mucha complementariedad entre los devs que son más orientados a productos y estamos viendo también muchos product managers que están también generando código, ¿ya? Y también usan, no solamente para generar, sino que también para entender mejor cómo está construida la solución y por lo tanto entender bien los límites a los cuales se enfrenta la solución. No creo, o sea, yo creo que vamos a seguir experimentando. Hoy día yo creo que los sistemas como de memoria son bastante rudimentarios. Como mencionó recién, esto es guardar en un MD y después ver en qué archivo lo ponemos.
El próximo año yo creo que, o durante este año deberíamos ver qué mejora. Lo que sí yo creo es que hoy día yo tengo, y aquí tengo cero datos, pura guata, pero yo sí creo que debiésemos empezar a ver orquestadores que construyan por sobre los agentes como Cloud Code. Porque finalmente Cloud Code es como, o los modelos en que uno trabaja, o sea, trabajamos en Bugarto con Opus, es una bazooka, o sea, es una cuestión súper potente. No todas las tareas requieren esa capacidad, entonces yo creo que debiesen empezar a aparecer como sistemas que empiecen a coordinar distintos motores, como finalmente funciona el cerebro. El cerebro no es un gran sistema, sino que son como varios modos que empiezan a retroalimentarse entre ellos. Entonces yo creo que para allá empieza a ir, o debería ir. Ahora, ¿cómo se ve eso? No sé. ¿Alguna otra pregunta desde el público? Allá, Sí. por favor. No baje la mano para que la puedan encontrar con el micrófono. Sí. La fila G. Hola, buenas. Aquí Sebastián. Muchas gracias por la presentación. Y tengo dos preguntas. Uno es, ¿en qué momento, al momento de implementar la inteligencia artificial en Book, cuál fue como la primera victoria, el primer caso exitoso y el primer fracaso al momento de implementarla? Y la otra, ¿cuál fue la reacción más o menos como de los programadores senior al momento de implementar la inteligencia artificial en los procesos de Book? A ver, yo te diría que nuestro primer gran éxito no fue tan en desarrollo. Logramos hacer un sistemita que respondía a las preguntas de seguridad de nuestros clientes, que eso es algo que a los equipos comerciales, no sé por qué, pero le cuesta Anda a preguntar, aprenderse. hablar de SOC, por ejemplo. Le comenta. Entonces ese yo creo que fue como nuestros primeros hits. Yo te diría que nuestro primer guatazo o primer fail fue cuando nosotros el año pasado contratamos una herramienta, se llama Windsurf, que es como Cursor, y la verdad es que aprender a usar esa herramienta nos costó un poco. Durante los 2 primeros meses después de la implementación de la herramienta vimos que la productividad cayó como ya se me olvidó, pero era como un 15%, más o menos. Y nos demoramos como 3 meses en recuperar la productividad que teníamos al inicio. Pero después seguimos creciendo, ¿ya? O sea, era un poco un cambio de mindset. Y ahí quizás conecto con la segunda pregunta, que yo te diría que los devs, obviamente hay distintas personalidades y todo. Como una correlación yo veo es que los devs más senior tendían a ser más detractores, pero eso yo creo que tenía mucho que ver con que los modelos efectivamente eran más malos el año pasado. O sea, los modelos que han mejorado tanto que lo que hoy día puedes hacer con los modelos como state of the art es otra cosa como cualitativamente distinto que lo que podías hacer el año pasado. Entonces yo te diría que al dev senior le salía más fácil no tener que explicarle nada a nadie y hacerlo él solo. Pero hoy día yo sí veo que ya están viendo mucho más beneficio de esto. O sea, el año pasado era muy difícil pasarle una tarea grande a un agente. Hoy día sí se puede. Súper. Y eso también va demostrando la evolución. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Ya? Perdón, una mini cosita antes, que yo creo que eso es algo interesante. Con la inteligencia artificial se están moviendo tan rápido los modelos que es el único lugar donde uno sí debiese tratar de nuevo de hacer lo mismo cada cierto rato, porque puede ser que ahora sí funcione. Si no te funcionó, ahora 3 meses después puede que sí. Sí. Ya, ahí ya tienen el micrófono. Hola, hola. Sí, ese es un buen feedback porque hay cosas que hace un año funcionaban muy mal y ahora están empezando a funcionar cada vez mejor. Pero ahí te hago una consulta porque en una charla anterior, o sea, tu charla estuvo hablando mucho sobre el ingeniero contra lo que es el código, contra lo que es la IA. Y en una charla anterior habían dicho que uno de los principales factores que hay que empezar a evolucionar en la parte, digamos, como personas, es la parte de la comunicación.
¿Cómo, o sea, acá todo lo que estuviste mostrando está mucho desde el punto de vista del ingeniero al código, pero entre ingenieros, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que, bueno, quizás debiese haber sido un poquito más explícito, pero finalmente cuando digo cierra tu vida y habla con el agente, básicamente lo que estoy diciendo es comunícate como te comunicarías con otra persona, no a través del código. Esos son los skills, un documento en lenguaje natural, con algo de conocimiento, lo que sea. Entonces yo te diría que ese es un skill o una competencia para diferenciar de los agentes que va a tomar cada vez más relevancia. O sea, y no solamente por eso, sino que porque también, como digo, yo creo que se van a empezar a desdibujar los límites entre los distintos roles. Entonces uno va a tener que empezar a meterse un poco más en los roles de los vecinos, ¿cierto? Y ellos también en el nuestro. Súper. Creo que hay más preguntas ahora. Sí, pero antes de la última pregunta, me hacía una petición que no sé si ya la gente de los cielos nos puede apañar. El QR que estaba en la última slide de tu presentación, ¿no? Sí. Vamos a ver si es que nos permiten, si se puede bien, si no, no. Por mientras, la siguiente pregunta. Ok. Mientras tanto, ahí está. Ahí está. Ahí está. Por favor, muchas gracias, maestro. Eso. Entonces, la pregunta, ¿por dónde va el micrófono? ¿Por allá? Allá. Ya, ¿cuál es la pregunta? Hola, quería preguntar porque a mi parecer todo esto en el fondo es como programar a un nivel más alto versus como implementar directamente. Y pensando en alguien que es junior y recién como que se va a insertar al mundo laboral. Normalmente uno esperaría como mostrar que puede hacer cosas de más bajo nivel. Entonces no sé qué recomendaciones daría de cómo prepararse para ingresar al mercado laboral pensando en que igual es un cambio reciente. Buena pregunta. Y no sé aquí cuál es la respuesta correcta. Lo que sí yo he visto, como lo mencioné recién, yo te diría que los más juniors, los más nuevos, han sido mucho más como ávidos adoptadores de la nueva tecnología. Le sacan mucho provecho porque Claude no se cansa de responder preguntas. Entonces le sacan harto provecho por ahí. Y yo te diría que lo que tú dices tendía a ser cierto, que uno partía por cosas como con alcance un poco más acotado o más bajo nivel, pero no tengo claro que eso estaba correcto. O sea, era necesario en un mundo donde tú tienes que saberte que los métodos se llaman así o asá para poder después como expresarte fluidamente. Pero no sé si es lo más absoluto, es como un poco, no sé, leer partitura. Obviamente es un skill súper útil por un músico, pero todos conocemos músicos muy buenos que nunca supieron cómo hacer eso. Entonces no lo veo necesariamente como prerequisito, y yo creo que pasar a la pregunta como más importante, que es cómo impactamos al usuario, cómo hacemos que esto tenga buen performance, cómo hacemos que esto sea seguro, cómo hacemos que... Esas son las preguntas donde realmente uno aporta valor, y mientras antes uno choque con ellas, yo creo que mejor. Sí. Acá vamos a tener una pregunta cortita que creo que por tiempo va a ser la última, que es de la gente a través de Swapcar. ¿Cómo separan el contexto para poder administrarlo sin llegar a límites del modelo y que logre comprender las dependencias entre diferentes partes del sistema? Ya, yo te diría que, a ver, son varias cosas. Yo creo que uno, la documentación es clave, la documentación de tu sistema, ¿ya? Porque eso, con buena documentación, tú evitas que la gente tenga que leerse todo tu código, ¿ya? Ese por un lado. Dos, buenos skills que le permitan obtener la información correcta fácilmente, ¿ya? Que es distinto que enseñarle todo lo que necesita saber, ¿ya? ¿Por qué? Porque es raro que uno esté trabajando en la misma tarea como con todas las cosas que tiene que posiblemente en algún minuto necesitar saber. Entonces, en la medida en que uno le dé a la gente las herramientas para obtener la información que necesita para la tarea que le diste, vas como
achicando el contexto general. Ajá. Entonces lo que nosotros hemos hecho es que tenemos nuestro cloud.md es súper cortito, súper cortito, de tener unas 20, 30 líneas, y el resto está todo en skills, que se van consumiendo de acuerdo a la tarea que se necesite. ¿Y lo último en una línea? No, lo ya, lamento, eso vamos queda de muchas gracias por queda tu de tiempo. sorpresa. Quedó el QR por si tienen preguntas, te pueden encontrar más adelante. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Gracias.